Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Historia del Derecho, a cargo del doctor Alberto Geli Cantilo, contamos con los doctores Carlos de Santis y Jorge Francisco Cholvis, que nos hablarán en el módulo 1 de la Confederación Argentina, de 1820 a 1860, de soberanía, confederación y constitución y el cuartel de los Santos Lugares de Rosas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realizan vía chat. Ahora sí, les damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes. El Instituto de Historia del Derecho da inicio a esta jornada sobre la Confederación Argentina, donde vamos a tratar 40 años, de 1820 a 1860. Esta va a ser la primera parte, ya que el próximo jueves 10 vamos a tratar la segunda parte. Hoy tenemos dos expositores que son, en primer término, el doctor Carlos de Santis, miembro del Instituto de Historia del Derecho, que nos va a hablar sobre el cuartel de los Santos Lugares de Rosas. El doctor de Santis, asimismo, es presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de General San Martín. Y luego hablará el doctor Jorge Francisco Cholvis sobre soberanía, confederación y constitución. El doctor Cholvis también es miembro del Instituto de Historia del Derecho, profesor en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad Nacional de Merlo. Así que, bueno, agradecemos la presencia de todos los que están virtualmente reunidos y le damos la palabra al doctor de Santis. Buenas tardes. Adelante, Carlos. Sí, ¿se escucha? Buenas tardes a todos. Bueno, el tema en tratamiento es el cuartel general de los Santos Lugares e instalación de la comandancia de la Confederación Argentina. Para encuadrar y resaltar la importancia del cuartel, que vamos a trazar algunas líneas para su conocimiento, debemos decir que dicho cuartel, rescatado la parte donde fue habitada por Juan Manuel de Rosas, llamada actualmente Casa de Rosas, fue considerado interés histórico municipal, monumento histórico y lugar histórico nacional. Lugar histórico nacional, con todas sus consideraciones y todas sus definiciones, lo digo para sentar una importancia de este lugar que muchas veces no es reconocido ni desarrollado en su medida de importancia. Consideramos que es un testimonio de un pasado épico que debemos conservar. Como obligación me gustaría brevemente recordar a todos aquellos que hicieron el impulso y las realizaciones para que la picota modernista no destruyera ese cuartel general hoy, que es Museo Regional Juan Manuel de Rosas, que se encuentra en el actual partido de General San Martín. El instituto se fundó hace 173 años y funciona, y uno de sus grandes logros haber incluido en su estatuto causas los antecedentes. El lugar estratégico fue ubicado y fue elegido por Juan Manuel de Rosas. Allí habían existido algunas construcciones de dos congregaciones religiosas, mercedarias y franciscanas.
pero posteriormente la reforma eclesiástica de Rivadavia las despojó y las expropió. Ese lugar fue elegido por Juan Manuel de Rosas para ubicar el cuartel de la comandancia. Se ubicó allí por diversas razones. Primero, la amenaza de invasión del llamado Ejército Libertador, que quería luchar contra el ejército de la Confederación Argentina que defendía el territorio, nuestro territorio. El Ejército Libertador estaba compuesto por el ejército francés y por Juan Galo de la Valle. La defensa del país se conformó con varias guarniciones, además del cuartel general. Carretón en San Nicolás, Pacheco en Salta, Vicente González en Monte, Prudencio Rosas en Quilmes y en Celada, en el campamento Santo Lugar Antonino Reyes, y en Buenos Aires, Mansilla, Solés, Soler y Ruiz Huidobro. La agresión del mariscal Santa Cruz, que amenazaba invadir el norte, la usurpación de la banda oriental, gobernada por el general Uribe, la colisión del norte, el asesinato de Quiroga en 1835, la imposibilidad de Rosas desde la capital atender los diferentes frentes de combate. El objetivo de la instalación del cuartel general era la defensa territorial y la soberanía de la Confederación. Los Santos Lugares fue elegido como punto estratégico. El gran conductor, el gran estratega, fue Juan Manuel de Rosas, que dejó en Buenos Aires al cargo del gobierno a Felipe Arana, y él se instaló concretamente en los Santos Lugares de Rosas, en el cuartel general que hablamos hoy. Rosas reunió en principio 5.000 hombres a caballo, más allá de la infantería y la artillería. La idea era conformar un frente importante para impedir la invasión extranjera, el bloqueo del puerto y sobre todo el tránsito en los ríos internos por los mercaderes ingleses y franceses en libre navegación por los ríos hacia el norte. La caballería, la infantería, la artillería, ese cuartel general más importante de la Confederación. Su entrada era la actual avenida Presidente Perón y Ayacucho. Se construyeron barracas, reparo de tropas, corrales para caballería, armas, pólvora, cañones, el taller de fundición, de obraje, de carpintería, sastrería. También se reclutaba y se daba instrucciones a soldados. Se preparaba el país para que mantener la soberanía del intento permanente de poder doblegarlo y constituir, como hicieron en su momento, un río que dividía la banda oriental con Buenos Aires para poder transitar y comerciar libremente con sus mercaderías. Era un arsenal, un taller del ejército, una sastrería. Tenía una capilla religiosa que estaba a cargo del padre Pascual Rivas, una cárcel de reclusión y castigo para el personal militar como los delincuentes comunes. Las instalaciones construidas por Rosas quedaron ubicadas a 100 varas hacia el norte, o sea, el lugar donde él planificaba en forma estratégica todas las decisiones de las amenazas que se habían establecido. José Ramos Mejía definió el lugar como una pequeña ciudad industrial. Los actos de importancia que se desarrollaron desde ese cuartel en esos 12, 14 años que se instalaron. Primero, construir una escuadra fluvial, porque había que defender a la patria a través de los ríos, del agua, del puerto, pero también de la tierra.
Esa construcción de buques, parte de ello devuelta por los franceses y por los construidos por el propio astillero de la Confederación. Estuvieron al mando del almirante Bron, que fue designado por el mismo Juan Manuel de Rosas, y que al poco tiempo, con la ayuda de Torne, venció a Garibaldi en Costa Brava. Otro de los temas fundamentales que se realizó en la casa denominado Rosas o cuartel general de los Santos Lugares fue la ratificación del Tratado Arana-Macoco. Rosas tampoco dejaba los frentes de batalla desguarnecidos, sino ha proveído, entre algunas, a Echagüe para librar el combate con Verón de Astrada, gobernador de Corrientes. Desde allí, desde el cuartel general, se organizó la estrategia, se proveyó de armas de fabricación, de cañones, vestuarios, a la guerra del Paraná, desde Obligado al Quebracho. Fue lugar de encierro y posterior fusilamiento de Camila Gorman y Udalilao Gutiérrez. También fue visitado por distintas personas extranjeras como Lord Howden en cabalgata al cuartel general y que era conducido allí por Manuelita Rosas. La Casa de Rosas hoy es una reliquia histórica. Fueron varias las iniciativas para salvarlo de la picota, pero la más importante fue del Instituto Rosas y fundamentalmente la construcción y el estudio para armar el expediente voluminoso para que diera razón y pudiera nombrarlo interés histórico municipal, monumento histórico provincial y monumento nacional. Fue el profesor Jaime Tristán González Poledo, que su obra máxima de su vida, haber logrado esto. Y a posteriori de todo esto, González Poledo, podemos decir que fue el primer director del Museo Regional Juan Manuel de Rosas, que está en la calle Diego Pombo 3324 y que tiene material suficiente como para demostrar parte de la vida que se desarrolló así y parte de la vida de Juan Manuel de Rosas y de la Confederación Argentina. No es común que las autoridades públicas se ocupen de salvar de la picota a estos monumentos históricos, ni de darle importancia. A veces los tiempos dejan olvidado a estas circunstancias y bueno, el modernismo constructor que estuvo a punto de ello, a punto de realizarse, vence en esta lucha desigual. En este caso podemos decir que no fue así. Vale decir que los representantes públicos del partido de San Martín estuvieron a la altura de las circunstancias. Y nobleza obliga que primero fue el doctor Brown, que hizo dictar la primera ordenanza para impedir que se vendiera esa propiedad, que fue cuidada desde casi 1900 por la familia Comastri, casi en forma como estuvo desde su origen, manteniendo la mayoría de los elementos de las paredes, del techo, etc. Posteriormente estuvo el escribano Libonati, que también tuvo un gran impulso para el logro de que no se destruyera este monumento histórico. Y por último, podemos también decir que el actual intendente, Catopodis, ha hecho lo suficiente para mantener el estado de este monumento histórico, conservarlo e incluso reactivarlo con encuentros permanentes, resaltando la figura y recordando la figura de Juan Manuel de Rosas. Bueno,
recomenzamos entonces lo que había iniciado. Desarrollar estos tres conceptos de soberanía, confederación y constitución, desde el plano conceptual y desde las referencias históricas nacionales. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces, había comenzado a señalar la importancia de observar los conceptos de soberanía desde la faz jurídico-institucional y desde la estructura socioeconómica que va reflejando una realidad en la vida de los pueblos. Porque la ecuación independencia política formal, dependencia económica real, en realidad es la contradicción polar que caracteriza a la realidad tanto en el siglo XIX como en nuestro tiempo contemporáneo. Tanto la independencia política como la dependencia económica son dos facetas o expresiones de un mismo fenómeno y que actualmente las podemos reflejar con el concepto de neocolonialismo. La doctrina clásica de la soberanía de los países de alto desarrollo reflejaban las concepciones de países integrados en su estructura económico-social y que a su vez se expandían hacia el exterior. En cambio, en lo que se refiere a nuestros países, en realidad refleja es un concepto jurídico formal que no expresa esa estructura económica social, el marco de países no integrados hacia su fase interior, pero sí integrados hacia los factores externos dominantes y reflejan la situación de un país dependiente. Por ello, consideramos de gran importancia reflejar estos conceptos de soberanía en el marco de una teoría del Estado contemporánea que refleje los intereses de nuestro propio país. Este concepto de la independencia política formal y la dependencia económica real de los pueblos, y con toda la brevedad del caso, porque veo que no va a haber el tiempo material para desarrollarlo, pero sí trataremos de ingresar, aunque sea brevemente, en los procesos de independencia de nuestros países de Latinoamérica, a partir de la primera década de 1810, donde se fue esbozando esa senda hacia la independencia política de nuestras naciones, fue reflejando esa circunstancia. Los pueblos fueron logrando de a poco la independencia política formal, pero en realidad sus estructuras socioeconómicas reflejaron esa relación de la estructura de un país dependiente e integrado en el marco del factor externo, como fue en la época del colonialismo que refleja la presencia del imperio inglés. Esa circunstancia fue reflejada en los distintos periodos de nuestra historia nacional, como es de conocimiento de todos ustedes. Una vez que se logra la semana de mayo de 1810, en las actas capitulares de mayo, ese incipiente camino hacia la independencia política formal, que se declara en la ciudad de Tucumán en 1816, la República Argentina comienza lo que en su momento fue esa parte esencial del virreinato del Río de la Plata, a esbozar cuál iba a ser la estructura institucional que iba a marcar esa senda que habíamos comenzado a transitar. Tal es así que muy brevemente voy a señalar cómo se fue esbozando esa estructura institucional
a partir de esas actas capitulares de mayo, a través de estatutos, reglamentos, proyectos de constitución. El primero de todos, 1810, ya fue traducido por Moreno. En 1811 ya tuvimos un proyecto de constitución en el marco de lo que venía del pensamiento político y económico y social del protector de los pueblos libres, como fue José Gervasio Artigas. Entonces, ese tiempo histórico, a través de todos estos documentos, fueron diseñando o reflejando cómo se iba desarrollando ideológicamente la estructura institucional del país. Por cierto, a nivel constitucional tenemos los textos de las constituciones de 1819, esa constitución de doble filo que refleja esas posibilidades de ingresar a una posible monarquía a través de un príncipe europeo que se estaba tratando de obtener en esas relaciones diplomáticas. Pero también surge esa constitución de 1826 que inserta a nuestro país en el marco de una concepción unitaria de gobierno. No estoy en condiciones de tiempo para desarrollar lo que considero las genealogías y generaciones constitucionales que reflejan todos estos conceptos, pero sí, luego de esas luchas que se fueron produciendo, tanto en la primera batalla de Cepeda, esa batalla de 1 minuto y la definición de un siglo, que margina a esa constitución de doble filo de 1819, y a su vez, como luego de las resistencias que logró esa constitución unitaria de 1826 en el marco de los distintos pueblos interiores del país, la República Argentina en nuestro país ingresa a un tiempo de tratados interprovinciales que son los que van conformando ese concepto de independencia, soberanía y en la senda hacia una constitución. Brevemente los puedo mencionar, pero no hay tiempo material. El Tratado del Cuadrilátero, el tratado, en fin, todos estos tratados interprovinciales que fueron amoldando los intereses de las distintas regiones de nuestro país, y que se consolida esos tratados en el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, en el cual la República Argentina comienza a efectivizar ese concepto de organización empírica hacia una definición institucional en un marco que, como veremos, se consolida en 1853 por las circunstancias que vamos a ver. Es decir, la República va formándose a través de todos estos tiempos, a través de todos estos documentos, y en el marco de una lucha que va reflejando el accionar del agente político. El agente político que en realidad la historia no transita solamente a través de las intenciones del agente político, sino de las circunstancias geográficas, económicas, sociales, políticas, ideológicas. Y en base a todo ello se refleja la decisión del agente político en lo que hace a la decisión política. Por ello, es importante señalar que a partir de ese tratado del 4 de enero de 1831, empezamos a transitar esta organización empírica del país. Por ello, y con la brevedad del caso, voy a ingresar ya al pensamiento de Juan Manuel de Rosas, que está reflejado debidamente en sus cartas, tanto las que en 1831, cuando
le envía a Facundo Quiroga el tratado del 4 de enero en copia, y lo pone en conocimiento de cuál era su concepción sobre la organización institucional del país. En esa carta ya esboza Rosas el pensamiento sobre cuál era la idea para organizar institucionalmente el país. Esas cartas fue reiterada en lo que se conoce como la Carta de la Hacienda de Figueroa del año 1834, también en otra carta que Rosas le envía a Estanislao López, y en el cual señala con precisión, a través de su concepción del realismo político que reflejaba su pensamiento, la necesidad de lograr que en el marco de nuestra realidad se logre debidamente la organización institucional de las provincias interiores, que reflejen sus formas de generar sus propias rentas, concluir con el tema de definir sus cuestiones limítrofes, lograr la paz interior y consolidar este concepto de independencia ante la agresión externa que el país, que nuestro territorio, la Confederación, estaba sufriendo en los distintos periodos, tanto por el Imperio francés como el inglés, de 1938 y 1945, que no tenemos tiempo para ingresar a lo que fue la epopeya de la guerra del Paraná en sus distintas expresiones. Por ello, el pensamiento de Rosas refleja precisamente la concepción de los factores de poder en el marco de la confederación en la senda hacia una constitución. Este concepto de confederación es indispensable considerarlo como que es una etapa hacia una etapa superior del marco federal. También este proceso se ha transitado en los propios Estados Unidos, puesto de que luego de la declaración de la independencia en 1776 ingresan en un periodo de confederación que lleva hasta la sanción de la Constitución Federal en 1787. Esa Constitución Federal fue impulsada precisamente por los inconvenientes que le provocaba esos artículos de confederación al desarrollo capitalista de los Estados Unidos, en dos factores: en lo que hace a las distintas diferencias interiores que había con relación a la circulación de mercaderías y personas, y también el otro gran factor era la necesidad de unificar la guerra contra el imperio colonial inglés en su lucha de las colonias por la independencia política. Por ello, ahí se conforma y se convoca a modificar los artículos de confederación. En ese congreso que fue convocado, ahí nace la Asamblea Constituyente y ahí nace la primera Constitución escrita. En nuestro país, el pensamiento de Rosas estaba logrando, como había señalado antes, que a través de la iniciativa del agente político, del conductor político, observa las condiciones en las cuales están desarrolladas las circunstancias geográficas, económicas, políticas y sociales, y en función de ello toma la decisión. Por ello, a través del realismo político y a través de ese concepto de los factores reales y efectivos de poder que regían en ese tiempo, el pensamiento de Rosas proponía la realización previa de la organización institucional de las provincias y lograr que después sí, en un congreso, se efectivice ese tránsito hacia la Constitución. También es importante resaltar que el pensamiento de Rosas en la Carta de la Hacienda de Figueroa del año 1834 ya establece en ese concepto del cuadernito que le decía a Quiroga lo que muchos años después desarrolló Ferdinand Lasalle en sus dos conferencias
magistrales sobre la esencia de la Constitución, que fueron desarrolladas en los meses de abril y de noviembre de 1862, donde Ferdinand Lassalle ahí desarrolla el concepto de Constitución real, trayendo a ese tiempo el pensamiento de Aristóteles, que ya había reflejado Santo Tomás en sus textos, y ahí Lassalle refleja la necesidad de entender el proceso histórico en base a los factores reales y efectivos de poder. Por ello, es menester resaltar la clarividencia del realismo político de Rosas, cuando ya en 1834 ya reflejaba ese concepto de los factores reales y efectivos de poder que tienen la prevalencia en el marco de una comunidad política. Y esos factores, tanto internos como externos, son los que van siendo necesario observarlos por el agente político en función de definir las medidas acordes a el objetivo político de toda comunidad política, que es el bienestar general del pueblo que está siendo conducido y aplicado. Por ello, esa etapa de la Confederación, como paso previo a la conformación del Estado federal, fue determinante en lo que se refiere al pensamiento de Rosas y en lo que se refiere a esa forma empírica de organizar institucionalmente al país. Y también debemos señalar cómo el factor externo que lleva a impedir el desarrollo de un concepto de soberanía, cual fue la agresión de los imperios inglés y francés a través de las distintas circunstancias, tanto en el 1838-1945, que a través del éxito logrado en esas batallas del Paraná y en las gestiones diplomáticas del gobierno de Rosas, a través de los tratados que se firman con Inglaterra y con Francia y que llevan al reconocimiento de la soberanía de la Confederación Argentina, tanto sobre los ríos interiores como los atributos de nación soberana, lleva a que en forma casi inmediata, no obstante que tuvo algunos prolegómenos que no puedo llegar a desarrollar con relación a las intenciones del imperio brasilero y a las circunstancias que llevaban a atraer al Paraguay para confrontar con lo que estaba desarrollándose como forma política importante en esta América del Sur, que era la Confederación conducida por Juan Manuel de Rosas, lleva a que en forma inmediata, cuando Brasil toma conocimiento del éxito logrado por esos dos tratados y la importancia que dejaba en el camino abierto para reconstruir ese gran virreinato del Río de la Plata, con la reincorporación de los bordes que se habían abierto o separado del Paraguay, del Uruguay, y la necesidad que tenía ese imperio de, a través de los ríos interiores, separar a las provincias de Entre Ríos y Corrientes, a través de esos tratados que ya se llevan en forma inmediata en 1850, para confrontar con ese proceso histórico que se estaba desarrollando en la Confederación Argentina, lleva a conformar esa estructura de poder externa que confluye y termina en la batalla de Caseros. Batalla de Caseros que no solo refleja las aspiraciones de Brasil de evitar que se le conforme en su marco litoral un gran país con posibilidades de confrontar, sino que a su vez abre las posibilidades para esa conformación de
ese proyecto constitucional de 1853 que abre las puertas para la formación de ese mercado capitalista liberal en su faz concurrencial de desarrollo, que fue lo que efectivamente reflejó esa Constitución de 1853-60. Por ello, siguiendo esta hilación muy rápidamente, y con la posibilidad de traer también el pensamiento de Rosas de muchos años después, en los cuales sostenía, y con razón, que los factores internos y externos en ese tiempo todavía no estaban dados como para definir en el marco de un Congreso una Constitución federal. En la entrevista que en 1873 Vicente Quesadas le realiza a Rosas en Southampton y que fue transmitida por Enrique Quesada, el hijo de Vicente, en sus textos, en los cuales refleja que el pensamiento de Rosas, donde dice que efectivamente se puede observar que no estaban dadas las condiciones, puesto de que refleja lo que ocurrió después de la sanción de la Constitución de 1853. Es decir, inmediatamente viene la separación, la secesión de la provincia de Buenos Aires, viene el tema de la guerra, de la triple infamia, vienen todas esas circunstancias que llevaron a que ese proceso de constitución capitalista liberal, no, como decía Sampay, no se ha podido aplicar de inmediato ni íntegramente. En el fondo, los factores reales y efectivos de poder en el marco de un país van determinando las definiciones institucionales, mejores o peores con relación al desarrollo político y la vigencia de esos conceptos que mencioné al principio, que hacen a una teoría del Estado, una teoría del Estado que debemos reflejar en nuestro tiempo contemporáneo, en donde conceptos básicos como la soberanía política, la independencia económica y la justicia social deben conformar ese tríptico que, rodeado por esa importante expresión de promover la cultura nacional y la formación política, tanto a nivel universitario como propiamente político, hacen a la defensa de una estructura constitucional y al desarrollo de esa propia estructura constitucional. Puesto de que si un país no logra efectivizar ese tríptico de conceptos que son básicos en una teoría del Estado y no meras banderas retóricas, precisamente ese país va a estar insertos en el marco del neocolonialismo y carente de los derechos humanos básicos, puesto de que el desarrollo económico y social de un país a través de ese concepto de la independencia económica como factor esencial de la soberanía política lleva a superar el condicionamiento socioeconómico que es el que impide la vigencia de los derechos. Por ello, debo reflejar que es importantísimo tener en cuenta estos conceptos que brevemente he expuesto, que hacen al pensamiento y a la acción de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX y que tienen suma actualidad en nuestro tiempo contemporáneo. La soberanía como gran objetivo que lleva a que un pueblo logre ser, como señalaba Perón, una nación en sustancia y no una nación en apariencia. Una nación en la cual su pueblo goce de los derechos humanos básicos y una nación que no esté sujeta al condicionamiento económico y al neocolonialismo. Una nación que pueda aportar al resto del mundo su concepción política, sus conceptos valorativos, sus conceptos éticos, su posición en función de concluir, como dice el Papa Francisco en estos documentos que son de suma importancia y que también se deben tener presente, como fueron
la exhortación papal Evangelii Gaudium, como fueron las encíclicas Laudatio Si y como la última Fratelli Tutti. La economía mata, es decir, la estructura económica del capitalismo a nivel global afecta a los pueblos, hace efectivo ese concepto de Aristóteles, de la apropiación del excedente económico de un pequeño sector en perjuicio de toda la comunidad mundial. Por ello, es indispensable reflejar en el debate político todos estos conceptos que no son meramente relatos históricos, sino que hacen a conceptos de lucha de los pueblos por el buen vivir, por la justicia social y por el bien común de todas las poblaciones. Con esto le dejo al doctor Carlos de Santis que finalice su exposición y si es necesario, yo después, si a ustedes les parece, a través de alguna pregunta, trataré de profundizar estos conceptos que muy brevemente he esbozado. Muchas gracias. Doctor de Santis, continúe su exposición. Bueno, creo que no sé en qué momento terminó ahí. Santos Lugares de Rosas o Pago de la Virgen, hoy es Partido de General San Martín. Con orgullo tenemos el museo rescatado La Picota, que funciona porque al ser monumento histórico de interés provincial y de interés municipal, está dentro de la órbita pública y está conservado y mantenido, gracias a Dios, en toda su intensidad. Ahí podemos encontrar las cadenas de la vuelta obligado como símbolo de nuestra soberanía. Ahí podemos encontrar elementos que pueden ver las generaciones presentes y futuras para afirmar un poco las palabras del doctor Cholvis, de la soberanía, esa importancia que comenzamos hace muchos años, incluso con esta guerra del Paraná, que le demostramos al mundo, como dijo San Martín, que los argentinos eran empanadas que se comían fácilmente. Hoy, creo que con esos antecedentes, de alguna manera tenemos que seguir librando esos combates en lo cultural, en la conservación edilicia, en las relaciones exteriores, en la defensa de aquellos que tienen y que no tienen, de aquellos que de alguna manera necesitan el alfabetismo y el razonamiento y el conocimiento de toda esta circunstancia del pasado para que se sientan orgullosos de un pasado glorioso como el que tenemos en muchos lugares del país. Nosotros hablamos de San Martín, pueblo épico donde cruzó, tuvo una posta el general San Martín y donde estuvo instalado el cuartel general de los Santos Lugares, que hoy, gracias a la intención privada y la lucha pública, podemos contar con él, podemos tocar sus paredes y sentir los latidos del corazón de aquellos que quisieron y formaron nuestra argentinidad. Muchas gracias. Yo lo quiero felicitar muy especialmente al doctor de Santis por esa interesante descripción del Museo de los Santos Lugares de Rosas, es decir, y toda su historia de cómo se rescató esa casa donde realmente podemos hoy día tener contacto con lo que fue ese lugar donde se armó todo el ejército que luchó contra la escuadra anglo-francesa durante la Guerra del Paraná.
Y también lo felicito al doctor Cholvis por su exposición. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de ilustres historiadores que están aquí presentes, como el padre Sebastián Terraño, a quien el Papa Francisco ha convocado para ir al Vaticano, donde estará durante los próximos 5 años trabajando en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Realmente es un honor que esté entre nosotros, al doctor Ricardo Fesia, a la profesora Cristina Vega, a la doctora Mariana De Santis, a Edgardo De Santis, en fin, a tantos amigos que están aquí presentes. Y yo le solicitaría al doctor Cholvis que profundizara un poco la idea de soberanía en estos momentos, ¿no? Es decir, que profundizaran esas conclusiones tan importantes que él dio a su exposición. Lo escuchamos, Jorge. Por cierto, el tema de la soberanía tiene una eminente importancia en nuestro tiempo contemporáneo. Y cuando analizamos la soberanía, debemos reflejar la necesidad de generar el modelo, el proyecto político que refleje esos objetivos soberanos de nuestro país. Me debo referir, por tanto, a lo que fue el testamento político del general Perón, no solo en su exposición sobre estas cuestiones, en el mensaje que dio en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1974, cuando desarrolla el concepto de liberación o dependencia. Ahí está la esencia del concepto de soberanía que deben luchar los pueblos. Y ese pensamiento que esbozó en la Asamblea Legislativa, luego está ampliado en su texto del modelo argentino para el proyecto nacional, en donde Perón especifica cuáles son los aspectos específicos sobre la liberación en nuestro país. Y ahí, en ese marco, el general Perón señalaba la necesidad de generar ese proyecto nacional que está aspirando el pueblo y que él mismo se debía reflejar en una nueva constitución. Y a su vez señalaba también la importancia que debe tener el gobierno en lo que hace a posibilitar el debate con relación a todas estas importantes cuestiones, dado que la Constitución, en esencia, más que un instrumento jurídico, es un instrumento de alta política. Y esa Constitución refleja una estructura multiestructural y polisegmentaria que debe reflejar no solo las aspiraciones y los objetivos de los distintos sectores de la comunidad política, sino que a su vez debe reflejar no solo un pensamiento jurídico, sino a su vez tener en cuenta las visiones, por cierto, éticas, por cierto, económicas, históricas, sociológicas, que van conformando un proyecto nacional, con el objetivo que ahí indicaba Perón de lograr ser una nación en sustancia y no una nación en apariencia que tiene los atributos formales del poder, pero carecen de su esencia. Ese concepto de soberanía que nos viene desde los orígenes de nuestro proceso histórico, los traemos a su vez desde lo que
hemos desarrollado en el siglo XX y hemos observado, y necesariamente lo tenemos que considerar y tratar en nuestro tiempo contemporáneo, donde precisamente las circunstancias del desarrollo de esas grandes conformaciones, concentraciones económicas o financieras, hacen que tengan ya más poder que los estados, y por ello, como señalaba precedentemente, es importante tener muy en consideración los pensamientos del Papa Francisco con relación a toda esta cuestión. Y además, o abonando esas ideas que están reflejadas tanto en Evangelii Gaudium como en Laudatio Si, como en Fratelli Tutti, y que a su vez ya estaban desarrolladas a partir de 1972 por Perón, en lo que se refería a incorporar la cuestión ecológica, el cuidar a la tierra, a la naturaleza, pero también, decía Perón con todas las letras, cuidemos a nuestros recursos naturales con uñas y dientes. Está escrito. Hoy día debemos cuidar a nuestros recursos naturales con uñas y dientes. Esa estructura económica financiera que está absorbiendo las riquezas de los pueblos, y que a través de este esquema del endeudamiento permanente tenemos la pérdida de riquezas en forma casi constante, y que a su vez nuestros recursos naturales están quedando como garantía de ese endeudamiento espurio, hace que insistamos en la lucha por lograr esa soberanía política, esa independencia económica y esa justicia social como objetivo de un proyecto político nacional. Esa nueva constitución no solo ha de reflejar los derechos que estamos aspirando, puesto que el gran problema contemporáneo de los derechos, como señalaba Norberto Bobbio, no pasa en este tiempo contemporáneo por su detalle. El problema jurídico más importante en nuestro tiempo es hacer efectivos los derechos a través del acceso al goce de esos derechos por los pueblos. Y por ello también debo traer a colación el pensamiento del general Perón, cuando al presentar el primer plan quinquenal señaló la importancia de crear las bases económicas para la vigencia de los derechos y el desarrollo nacional. Y esto me lleva también a traer al pensamiento de Arturo Enrique Sampay, cuando señalaba en su introducción a la teoría del Estado la importancia de que la Constitución institucionalice los medios adecuados para hacer efectivos estos grandes principios de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Por ello, en el fondo, todo esto merece ser efectivizado a través de estos conceptos que brevemente hemos mencionado sobre los factores reales y efectivos de poder que priman en una sociedad determinada, tanto interno como externo, y que el antídoto de todo ello es la formación del motor del proceso político y de la participación protagónica del pueblo en la definición y en la defensa de estos objetivos. Me parece que este es el concepto por el cual debemos transitar en la lucha hacia la defensa de la soberanía nacional y en la senda hacia una nueva constitución que institucionalice un nuevo proyecto político para el país de los argentinos en este siglo XXI. Bueno, yo les agradezco la presencia de todos los que han estado virtualmente con nosotros. Veo que está Ricardo Pousa, también otro historiador y gran amigo. Y bueno, les agradecemos muy especialmente a ambos expositores, tanto el doctor De Santis como el doctor Jorge Francisco Cholvis, que nos han dado tan interesantes reflexiones y nos han hecho pensar, que es un poco el objetivo de esta jornada. Y los invito a la parte 2 de estas jornadas, que se harán el próximo jueves 10, y en esa oportunidad va a hablar el doctor Sandro Laza Pallero sobre Juan Manuel de Rosas y la integración de la mujer,
y yo hablaré sobre el bicentenario de la anarquía de 1820. Bueno, quedamos muy agradecidos a todos ustedes y esperamos encontrarnos en la próxima actividad. Muchísimas gracias.